Bien, recuerden mi nombre es José Garagorri, la empresa que represento SoftTrain y este taller está enfocado a permisología. Lo primero que voy a hacer es verificar con qué usuario estoy trabajando y para verificar con qué usuario estoy trabajando debo usar el comando ID. El comando ID se utiliza para identificar con qué usuario estoy. En pantalla aparece la palabra UID y al lado número 500, que eso significa User ID. El User ID es la forma como se identifica el usuario y si lo vamos a comparar en la vida real acá con las personas en Venezuela, estaríamos hablando como el número de cédula. El nombre del usuario es SoftTrain. El GID es el Group ID, que también tiene un número identificador 500 y que el nombre del grupo se llama SoftTrain. Lo que quiero decir con esto es que el usuario con el que estoy trabajando se va a llamar SoftTrain y pertenece al grupo SoftTrain. Esto que estoy aclarando es importante porque vamos a trabajar con la permisología y la permisología estándar va a trabajar sobre 3 categorías. La categoría dueño, la categoría grupo y la categoría otros. Y por esa razón corrí el comando ID para que sepan quién es el dueño de todo lo que vamos a hacer ahorita, a qué grupo pertenece para todo lo que vayamos a hacer ahorita y la categoría otros representa a cualquier usuario que exista en el sistema operativo. Vamos bien hasta acá, ¿se entiende lo que he mencionado? Otra de las cosas que debemos verificar es dónde voy a trabajar. Para eso voy a utilizar el comando pwd. El comando pwd es utilizado para determinar en qué directorio me encuentro ubicado actualmente. Según el resultado en pantalla, el directorio donde me encuentro ubicado es el escritorio. Todo usuario que posea un entorno gráfico, automáticamente cuando ingresa en el modo gráfico, lo va a llevar a la carpeta desktop dependiendo de cómo abren el terminal. ¿Ok? Recuerden que yo para abrir el terminal, yo estaba parado en el escritorio, le di botón derecho y usé la opción abrir terminal. Como estaba parado en el escritorio y le di botón derecho abrir terminal, evidentemente él asume que yo estoy parado en el escritorio y por esa razón cuando corro el comando pwd me dice que estoy en el escritorio. Para yo irme a mi carpeta principal voy a utilizar el comando cd. El comando cd me permite, cuando se utiliza de forma sola, alone, lo que hace es llevarme a mi directorio de trabajo y mi directorio de trabajo, cuando corro el comando pwd, me dice que es /home/SoftTrain. Debajo de la carpeta SoftTrain vamos a poder crear cualquier cantidad de archivos y cualquier cantidad de directorios. ¿Quién va a ser el dueño de esos archivos y esos directorios? El usuario SoftTrain. ¿A qué grupo van a pertenecer? Al grupo SoftTrain. ¿Por qué sabemos eso? Porque hace un ratito corrimos el comando ID y verificamos cuál era el usuario y a qué grupo pertenecía. ¿Ok? Una vez que tenemos esa característica, que ya sabemos cuál es el usuario, en qué carpeta voy a trabajar, también les voy a suministrar un nuevo comando para que podamos empezar a conocer la línea de ejecución o lo que conocemos como CLI. Voy a usar el comando ls. El comando ls se utiliza para listar el contenido de carpetas. En este caso, la carpeta que estoy listando es donde estoy parado, que es la carpeta SoftTrain. Si ustedes observan en la pantalla, hay 2 tipos de colores, uno en color verde y otro en color azul. Linux utiliza la función de darle colores a los archivos y los directorios para que sea fácil la identificación de qué tipo de archivo estamos utilizando. ¿Ok? Los que están en color azul son carpetas, es decir, directorios, y los que están en color verde son archivos ejecutables, es decir, que tienen permiso de ejecución. ¿Vamos bien hasta acá en lo que estoy mencionando? Si ya dominan todo esto, me lo dicen y simplemente yo acelero y me voy al proceso directo que es la asignación o administración de la permisología. Perfecto, me indican que voy bien. Chévere. Entonces, una vez que ya he hecho el listado y veo que tengo cierta información, ahora nos vamos a enfocar en lo que queremos hacer. Y para no perdernos, vamos a trabajar con 2 tipos de archivos. Deben recordar que Unix a todo lo llama archivo, con la única diferencia que los archivos tienen clasificación. Por ejemplo, archivo plano, archivo tipo directorio, archivo ejecutable, archivo link
y así pues cada uno de los diferentes archivos que nos podamos conseguir en la estructura del file system de Linux. ¿Ok? Entonces, el primer comando que les voy a presentar para crear archivos va a ser touch. El comando touch me permite crear archivos vacíos. Estos archivos vacíos van a ser archivos planos, es decir, que no tienen permiso de ejecución. El comando touch me permite crear uno o más de un archivo. La sintaxis de Unix indica que todo comando debe ser en minúscula y debe estar separado por espacio para establecerle opciones si es que el comando las tiene, o crear un archivo que en este caso sería el argumento. El argumento en este caso sería el nombre del archivo que quiero crear. En este caso lo vamos a llamar archivo 100. Si yo quiero crear más de un archivo, simplemente dejo un espacio y coloco el nombre del segundo archivo. Archivo 200. Si quiero crear un tercero, repito la misma característica con la única diferencia que establezco nombres distintos. No tiene sentido tratar de crear varios archivos con el mismo nombre en el mismo carpeta. Y por esa razón, una de las formas de identificar es que estoy cambiando el número para poder saber que voy a tener más de un archivo. Estos archivos se crean nuevamente de forma vacía, son archivos planos, no tienen permiso de ejecución y se crean en la carpeta softtrain. Le doy Enter. La cantidad máxima de archivos se regula por la longitud de la línea de comando y la longitud de la línea de comando soporta 255 caracteres. Es decir, que si tú escoges un archivo con un nombre muy amplio, podrías reducir la cantidad de archivos que pudieras estar creando al mismo tiempo. Pero si tus archivos tienen nombres cortos, podrías tener mayor cantidad de archivos. La limitante es la cantidad de caracteres, que son 255 caracteres. Esto es para poder responder la pregunta donde se me indica si hay una cantidad máxima de archivos que puedo crear en el momento de usar el comando touch. La limitante se da más que todo es por la longitud o el uso de la cantidad de caracteres en la línea de comando. Sí, es correcto, Alejandro, perfecto. A la final, irónicamente, estarías utilizando como un Ubuntu. Alejandro me indica que está trabajando desde WinBash. Sí, es como si estuvieras utilizando un Ubuntu. Lo que pasa es que no todos tienen el dominio o la habilidad para hacerlo y por esa razón no he pedido esas características, ¿ok? Pero sí, perfecto, felicitaciones. Bienvenido a José Daniel, que acaba de arribar. A ver, ¿alguna pregunta? Jesús, no sé si respondí a tu pregunta, ¿quedó claro? Ok, fíjense, ¿cuál era el comando para poder visualizar el contenido de una carpeta? Si ustedes observan mi pantalla, debería estar ahí. ¿Cuál es? Ok, Jesús me corresponde automáticamente, ls. Corremos el comando ls y si ustedes comparan la salida de este último comando ls con respecto al anterior, se van a dar cuenta que en el anterior no aparecía archivo 200, archivo 300 o archivo 100. Esto es para corroborar que definitivamente el comando touch sí crea archivos. Fíjense que otra cosa les mencionaba en el resultado anterior era que en el resultado anterior del ls solo habían dos colores, verde y azul. Perfecto, Jesús. Jesús me está indicando otra de las diferencias que notó es que aparece un tercer color. El tercer color que aparece es color negro y esto es porque es un archivo plano. ¿Ok? Recuerden que el color verde les dije que era un archivo ejecutable porque tenía presencia de permisos de ejecución y los de color azul les dije que eran carpetas. Ahora, para ir ahondando y acercándonos al tema que nos aboca el día de hoy, vamos ahora a agregar la opción "-l" del comando ls. La opción "-l" del comando ls lo que permite es obtener un detalle minucioso de los archivos y directorios de la carpeta donde me encuentro actualmente. Si ustedes comparan, van a observar que ahora tienen una información más detallada. Entre esa información más detallada, me interesa que prestemos atención a las líneas que hacen referencia a archivo 100
y la línea que hace referencia a archivo 2. Observen que archivo 2 tiene... ¿Me escuchan? Ricardo me dice que no escucha. ¿Me escuchan? Perfecto. Buenísimo. El caso de archivo 2, como estaba explicando, en color verde, y archivo 100 en color negro. Me interesa que su atención esté volcada sobre la última columna y sobre la primera columna. Su atención debe estar sobre la última y la primera columna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense. Vámonos a tratar de entender la línea que hace referencia a archivo 100. La línea que dice archivo 100 está en color negro y miren una cosa. Yo les voy a pedir que el primer carácter que estoy colocando aquí en negrilla no lo tomen en cuenta. El primer carácter que yo estoy colocando acá en negrilla no lo tenemos que tomar en cuenta porque no es parte de la permisología. Este carácter es simplemente para determinar si es un archivo o si es un directorio. Fíjense qué sencillo. Si nos vamos a los que están en color azul y observan el primer carácter en la columna a la izquierda, van a ver que es una D, de directorio. Si observan las líneas que están en color negro o en color verde, se van a dar cuenta que el primer carácter es un guión. El guión lo que indica que es un archivo. Recuerden que hace 5 minutos atrás les indicaba que Unix ve todo como archivo, solo que los archivos los clasificamos. Archivos planos, archivos ejecutables, archivo tipo directorio. ¿Se entiende hasta el momento lo que he indicado? Andreina dice que sí, Jesús dice que sí, Luis dice que sí, Carlos que sí, y bueno, y Ricardo también. Chévere. Entonces, volviendo a el tema de la línea de archivo. Observen los 9 caracteres a la derecha después del guión. Observen los 9 caracteres que yo tengo sombreado en color negro y observen que yo les mencionaba que la permisología que íbamos a trabajar tiene 3 clasificaciones o 3 categorías. Una de las categorías es conocida como dueño, otra categoría es conocida como grupo y otra categoría es conocida como otros. Cada categoría va a tener 3 caracteres para representar su permisología. Es decir, que los 3 primeros caracteres que yo tengo sombreado en negro, los están viendo en pantalla, representarían el permiso de el dueño, user o propietario. ¿Están de acuerdo? ¿Me siguen? Perfecto. Si yo coloco en negro nuevamente los 3 siguientes caracteres a la derecha, eso va a representar al grupo. Es decir, que esa es la permisología del grupo. ¿Me siguen? Y los otros 3 caracteres a la derecha representarían a la categoría otros. Entonces, hasta el momento, una de las cosas que ustedes van a ver de esto que acabo de sombrear es que no hay presencia de la letra X. Ustedes ven una letra X en donde yo tengo la sombra en color negro. Ok. Como no hay presencia de la letra X, esto se conoce como archivo plano. Un archivo plano es aquel que se crea por defecto y que no tiene los atributos de ser ejecutado. Y por eso está en color negro. ¿Está claro hasta el momento? Perfecto. Nos vamos a la segunda línea. La segunda línea hace referencia al archivo 2. Archivo 2 está en color verde. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Vamos hacia la columna número 1 a la izquierda, es decir, la primera columna. Aunque sigue siendo archivo, porque ven que tiene un guión al principio, la diferencia es notable. Observen la línea que estoy colocando en negrilla. ¿Cuál es la diferencia que notan
con respecto a la que mencionamos o describimos hace un minuto atrás? Luis me indica que la X, Jesús me indica que la X. Todos prácticamente me indican que la X. Excelente. Pero más allá de eso, ¿qué otra cosa notan? Observen los tres últimos caracteres de esa parte que estoy sombreando. ¿Hay presencia de alguna letra en esos tres últimos caracteres que yo estoy sombreando? Perfecto, están vacíos, no hay presencia de ninguna letra. Tal cual, como ustedes dicen, al estar vacío, al no haber presencia de las letras, significa que hay ausencia de permisología. Les pregunto, de acuerdo al orden que les he planteado, esa categoría, ¿cómo se debería llamar? Los tres últimos caracteres. Correcto, Jesús. En este caso, excelente, José, excelente, Monterrey, Carlos, perfecto. Me están siguiendo todos. Muy bien. Entonces, definitivamente, tenemos claro que la categoría otros está totalmente restringida. ¿Se acuerdan que les mencioné que la categoría otros, quién la conforma, la categoría otros? ¿Quién conforma? ¿Quién cree ustedes que cae dentro de la característica otros? Les doy una ayuda. El dueño es uno solo, en este caso Sostren. El grupo es todo aquel usuario que pertenece a ese grupo que también se llama Sostren. ¿Quién entra entonces en la categoría otro? Perfecto, Monterrey. B Monterrey me indica que cualquier usuario entra en la categoría otro. Vamos a aclarar, cuando hablo de cualquier usuario, quiere decir cualquier usuario que no sea el dueño o cualquier usuario que no esté dentro de la categoría grupo. ¿Están de acuerdo todos? Perfecto, chévere. Todos me confirman que sí. Paz, Dávila, Gutiérrez, Guerra, Pérez, Monterrey, José Daniel, chévere. Excelente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Está claro esto? Fíjense otra cosa. Vámonos a la línea azul que dice desktop. La estoy sombreando acá. La línea azul desktop. Como es azul, ¿cuál es la primera letra que aparece en la primera columna? La letra D. Y la letra D indica que es, como dice Carlos Gutiérrez, directorio, como dice José Daniel, directorio. Ahora, les pregunto, ¿ustedes creen que la letra X tiene la misma función en un directorio que en un archivo? Perfecto, Carlos, es correcto, directorio. Jesús responde automáticamente que no. Alejandro cree que no. Carlos dice que no. Ok, tomando en cuenta de que me dicen que no, yo les pongo el ejemplo. ¿Ustedes ejecutan un directorio? Que yo sepa, los directorios no se ejecutan. Es correcto, todos prácticamente responden igual que yo. Ahora les pregunto, ¿los archivos se pueden ejecutar? Carlos responde que sí. Yo estoy de acuerdo. No necesariamente todos los archivos se ejecutan, pero sí pueden llegar a tener la bondad, la habilidad de ser ejecutados. Correcto, Carlos. Un punto .exe puede ser un ejemplo de ser un archivo ejecutable. Ok. Lo que significa, de lo que vamos a explicar de ahora en adelante, es la diferencia de la letra X en un archivo, la letra X en un directorio, y qué significa cada una de estas letras, y si estas letras tienen algún valor numérico. Este va a ser el enfoque. ¿Estamos claros hasta ahorita de lo que yo he explicado? A ver, ¿quién de ustedes me ayuda y me dice cuántas categorías hay? No a nivel de permisología, sino clasificación, a nivel de lo que habíamos mencionado con los permisos. ¿A quién le puedo dar permiso yo? ¿A una persona? Hay tres, me dice Luis, perfecto. Daniel también, perfecto. Chévere. Tres categorías o tres formas de clasificar. ¿Cuáles son? Perfecto. José se adelantó y respondió automáticamente. Daniel, grupo y otros. ¿Están de acuerdo todos con la respuesta de José Daniel? Todos confirman que sí. Excelente. Ahora les pregunto nuevamente, ¿cuántas letras o caracteres representa
la permisología de cada categoría. A nivel, ¿cuántas letras puede tener cada categoría para representar su permisología? Todos responden 3. Excelente. ¿Qué pasa cuando aparecen puros guiones? ¿Qué pasa en la categoría a donde no hay letras, sino aparecen puros guiones? Andreina responde automáticamente, no tiene permiso. Jesús de la misma forma, José igual. Perfecto, felicitaciones. Entonces queda claro que me están entendiendo lo que estamos mencionando. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, yo ahorita voy a utilizar un software que es una pizarra electrónica para poder explicar con más lujo de detalle cómo vamos a trabajar con la asignación de permisos. Una vez que yo explico la semántica o sintaxis y los comandos que vamos a utilizar para cambiar la permisología, nos volcamos nuevamente sobre la máquina virtual para hacer los cambios de forma física y verificar que lo que yo planteé en la pizarra electrónica es totalmente compatible en la vida real en una máquina de Linux. ¿Les parece? Andreina me confirma que sí. Chévere. Entonces voy a minimizar un momentico esto y voy a darle oportunidad al software que utilizo para las pizarras electrónicas. Ya lo estoy invocando. Este software lo que me va a dar es la oportunidad de simular una pizarra, con la ventaja de que todo lo que hago lo puedo grabar y lo puedo llevar a formato PDF, formato PowerPoint, HTML y una cantidad diversa de formatos, ayudando a facilitar al estudiante que no tenga que tomar notas, sino que yo tomo las notas por ustedes. Ok, ahora sí, nos vamos a volcar acá a trabajar. Fíjense, vamos a identificar con qué vamos a trabajar y vamos a trabajar con permisos en Linux. ¿Están de acuerdo? Vamos a trabajar con permisos en Linux. Y lo primero que vamos a hacer es, fíjense que yo voy a colocar $1. La razón por la cual coloco $1 es que por defecto todo usuario que se crea e ingresa al sistema de forma autorizada siempre va a tener $1 como prompt primario. Al tener presencia $1 significa que ustedes pueden interactuar con el sistema operativo y pueden hacer uso de los comandos del sistema operativo. Yo en este caso lo voy a utilizar para mi guía, para que sepan que esa es la línea de comando y a partir de todo lo que escriba a la derecha es que va a ser los comandos. Recuerden que Unix o Linux es sensible a las mayúsculas y las minúsculas, lo que significa que debemos tener cuidado a la hora de tipear porque él es sensible a las mayúsculas y las minúsculas. Fíjense, yo voy a utilizar el comando UMAS. El comando UMAS se utiliza para verificar cuál es el valor de la variable UMAS. La variable UMAS es la responsable de asignar el valor por defecto de los permisos de los archivos y directorios. Es decir, cuando nosotros creamos un archivo y creamos un directorio, automáticamente el sistema operativo le otorga un valor al archivo y un valor al directorio. ¿Quién es el responsable de que eso suceda? La variable UMAS. ¿Quién crea la variable UMAS? En el proceso de instalación del sistema operativo se crea automáticamente. Y hay una variable UMAS definida en el sistema que trabaja de forma general para todos. Pero cada usuario puede tener la habilidad de personalizar su variable y determinar cómo quiere que los permisos sean aplicados a sus archivos y directorios. ¿Se entiende lo que acabo de mencionar? Jesús me dice que sí. Ricardo también. Excelente. El valor que me retorna el UMAS van a ser normalmente 4 dígitos. 0022. Como les dije que lo que yo voy haciendo en la pizarra electrónica lo íbamos a cotejar con la máquina virtual, me voy a cambiar a la máquina virtual. En la máquina virtual voy a correr el comando UMAS. ¿Se ve en pantalla lo que estoy haciendo? Observen que el resultado del comando que acabo de ejecutar, UMAS, me trae el resultado 0022. Si ustedes lo comparan, yo les escribí 0022. Esto que está aquí 0022 tiene que ver mucho con lo que yo les había explicado acá de los 9 caracteres y las 3 categorías.
¿sí? Ya les voy a explicar por qué. Me devuelvo a la pizarra para poder explicar. Si yo tengo que explicar el posicionamiento de estos 4 dígitos, yo tendría que moverme un carácter a la derecha y decir que el segundo 0 se representa para el dueño, el número 2 representa al grupo y el otro número 2 a la derecha representa a otros. La letra U es de user, la letra G es de group y la letra O es de other. ¿Me siguen? El 0 que salté o que pasé por alto, no lo he mencionado porque no entra en el concepto de lo que estamos explicando hoy día, que son permisos estándares. Este 0 que está a la izquierda, que estoy omitiendo en este momento, está 100% orientado a permisos especiales y por esa razón no lo voy a tomar en cuenta para no confundir ni extender el radio de explicación que tiene como concepto este taller. ¿Está claro? Entonces, si se dan cuenta, ya yo puedo empezar a representar al dueño, al grupo y a otros por letra. La letra O representa a quién, pregunto. Ok, todos responden other, estamos de acuerdo. La letra G representa, más fácil imposible, grupo. Y por descarte, la letra U, ¿a quién representa? Al dueño. Si nos vamos al ejemplo de la máquina virtual, ¿quién es el dueño de los archivos que vayamos a crear de ahora en adelante? ¿Cómo se llama el dueño de todos los archivos que vayamos a crear de ahora en adelante en esta máquina que le estoy poniendo? Perfecto, Jesús responde SoftTrain. ¿Quién sería el grupo? ¿Cuál sería el grupo que tendría asociado cualquier archivo o directorio que yo voy a crear de ahora en adelante? SoftTrain. ¿Por qué? Porque Linux, por defecto, crea los archivos y los directorios asociándoles un dueño y un grupo. Y a la hora que se crea un usuario en el sistema operativo Linux, ellos utilizan algo que se llaman grupos privados. El grupo privado es un grupo que solamente tiene como integrante al dueño. Entonces, como no hay ningún otro integrante dentro de ese grupo, por esa razón Linux o Unix los llaman grupos privados y clona usando las mismas características del dueño para el grupo. Es decir, que si el dueño se llamaba Cisco, el grupo se va a llamar Cisco. Si el usuario tenía el ID 1000, el grupo va a tener un ID 1000. ¿Se explica o se entiende lo que yo estoy tratando de transferirles? Perfecto. Carlos, Jesús, me responden que sí. Luis también. Chévere. Una vez que tengo claro esto, ya les expliqué entonces que no voy a trabajar con el primer dígito a la izquierda, sino con los 3 a la derecha. Entonces, fíjense esto que está acá. 0, 22 es los números que nos interesan a nosotros para entender cómo funciona la permisología. A ver, ¿quién se acuerda cuál era la función del UMAS? ¿Cuál es el efecto del UMAS? ¿Qué nos permite obtener como resultado el UMAS? Luis Paz me indica los permisos. Es correcto. Perfecto. Alejandro Díaz termina de pulir la respuesta porque definitivamente son los permisos por defecto. El UMAS lo que hace es establecer los permisos por defecto, tanto para archivos como para directorios. ¿Están todos de acuerdo? ¿Queda claro el concepto del UMAS? Les hago otra pregunta. ¿Cada uno de ustedes como usuario podría personalizar la variable UMAS? Jesús me dice que sí. Al ser una variable, evidentemente cada usuario podrá configurar el UMAS como crea conveniente para personalizar hasta el punto que crea más apropiado la permisología que quiere aplicar sobre sus archivos y su directorio. El UMAS de un usuario no afecta a el UMAS de cualquier otro usuario en el sistema. ¿Queda claro?
Alejandro, sí, definitivamente el administrador puede modificar el UMAS, pero cuando el administrador modifica el UMAS lo puede hacer de dos formas. Una, para su entorno de trabajo individual o de modo global para todo el sistema operativo. ¿Ok? Pero cada usuario tiene la potestad, la autoridad y los derechos de poder crear su propia UMAS y personalizarla. ¿Estamos claros? Perfecto. Entonces, para que ustedes puedan entender un poco el UMAS, otra cosa que yo voy a escribir acá, por ejemplo, va a ser permiso máximo para folder, carpetas. ¿Están de acuerdo? El permiso máximo para las carpetas es el número 7. ¿Cuántas categorías me dijeron que habían? 3, me confirma Carlos Jesús. Ok, entonces, ¿cuántas veces creen que puedo repetir ese 7? Ok, Alejandro dice una, Jesús dice una. Recuerden que cuando yo les mostraba las letras, vámonos aquí a la máquina virtual otra vez. Cuando yo les mostraba acá la permisología en las letras, yo les dije que habían 9 caracteres y habían 3 categorías, ¿correcto? Y yo les dije que cada categoría tenía 3 caracteres, ¿verdad? También les dije que una de las ideas de este taller es explicarles que esas letras tienen un valor numérico. Si hay 3 categorías y me devuelvo a mi pizarra electrónica, ¿cuántos 7 máximo podría yo tener? Sabiendo que hay 3 categorías. Perfecto. Es correcto, José Daniel, es correcto. 3 7, donde el primer 7 representa al dueño, donde el segundo 7 representa al grupo y donde el tercer 7 representa a otros. ¿Están de acuerdo? U, G y O. ¿Me siguen? Chévere. Resulta que esto mismo que yo acabo de hacer acá, también aplica para los archivos. Permiso máximo para los archivos. El permiso máximo para los archivos. A ver, ¿quién se acuerda de qué color creó el comando touch los archivos? ¿De qué color creó los archivos? Negro. ¿El color negro tenía presencia de X o no? No. Entonces, si no tiene presencia de X, ¿es un archivo? Plano, correcto. Al no tener presencia de la X, significa que por defecto el sistema operativo, lo máximo que nos va a permitir asignarle va a ser 6. ¿Cuántos 6 de estos me faltan para representar el resto de las categorías? 2, correcto. De la misma forma, el primer 6 al dueño, el segundo 6 al grupo y el tercer 6 a otros. ¿Están de acuerdo hasta el momento? Perfecto. Aquí es a donde entra el UMAS. ¿Cómo trabaja el UMAS? El UMAS trabaja de la siguiente forma. Voy a tomar el ejemplo con respecto al directorio. 777. Primer 7 dueños, segundo 7 grupo, tercer 7 otros. Yo voy a tomar los 3 números a la derecha del UMAS. ¿Cuáles son los 3 números a la derecha del UMAS que tenemos en pantalla? Jesús dice 022. Vamos a colocarlo. ¿Están todos de acuerdo? Andreina también. Chévere. Aquí lo que vamos a hacer es una simple ecuación y vamos a aplicar una resta. ¿Cuál es el resultado si aplicamos una resta? ¿Qué números me da como resultado? Jesús me dice 755, Alejandro igual, Luis también. Matemáticamente no estamos mal. Es decir, ese es el resultado,
¿correcto? Les pregunto, a ver, ¿quién toma la iniciativa? Este ejemplo que yo acabo de plasmar acá es para los archivos. ¿Cómo creen ustedes que sería el ejemplo para los archivos? ¿Quién me ayuda? Ok, Andreina, Jesús se fueron rápidamente ya a la respuesta, lo cual me alegra porque entendieron cómo funciona el UMAS. Evidentemente, para llegar al resultado de Luis, de Andreina y Jesús, significa que el archivo tiene como permiso máximo 6. El UMAS es igual tanto para archivos como para directorio y se aplica la misma ecuación, por lo tanto le aplicamos una resta y el resultado debe ser el que ya nos había colocado Luis, Andreina y el resto de las personas. ¿Cuáles son? 644. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende hasta el momento lo que estamos haciendo? Perfecto. Entonces, esto que está acá es la explicación de las 4 palabras que le dije. UMAS es el responsable de asignar los permisos por defecto en carpetas y en archivos. Y esta es la forma en cómo él lo hace. ¿Se entiende? Ahora viene la otra parte de la explicación. ¿Qué es 755 y qué es 644? Para ello, aplicamos a una pequeña guía o chuleta. ¿Cómo es eso? Resulta que cada uno de estos números va a tener asociado una letra. Por ejemplo, la letra R tiene un valor de 4. La letra W tiene un valor de 2. La letra X tiene un valor de 1. Si yo tengo los 3 permisos, y le aplico una suma a esos números, los 3 permisos, ¿cuál va a ser el valor máximo? Si yo sumo esas 3, perfecto. ¿Ya saben por qué el permiso máximo de un directorio es 7? ¿Les queda claro entonces por qué un directorio tiene como permiso máximo 7, tanto para el dueño, para el grupo, como para otros? Ok. Esta misma regla que acabo de aplicar acá, fíjense que la estoy poniendo una abajo de la otra para que no haya confusión. Esto fue la regla para directorio. Imagínense la regla para archivo. La regla para archivo es la misma. ¿Cuál es la diferencia? Yo lo voy a colocar acá en color rojo. La diferencia es que por defecto el sistema operativo no crea archivos ejecutables y por eso lo coloco en rojo. Porque el sistema operativo por defecto no va a crear archivos ejecutables. Así que solamente sumen los números que están en color negro. Al sumar los colores que están en color negro, ¿cuál va a ser la representación tanto numérica como a nivel de caracteres? 6. ¿Están de acuerdo? Ya entienden por qué razón el dueño en un archivo que ustedes creen siempre va a ser RW. Porque el UMAS jamás va a permitir que haya presencia de la X en el proceso de creación. Pero eso ocurre solamente ¿en qué parte? En los archivos. ¿Estamos de acuerdo? Hay una gran diferencia entre lo que es la política para directorios con la política para archivos. ¿Queda claro esto? Excelente. Ricardo, Jesús, Andreina.
y Luis me indican que sí. Chévere. Vamos a seguir explicando. Resulta que aunque las letras son las mismas para directorio y para archivo y tienen el mismo valor para directorios y archivos, no significa que actúan de la misma forma en archivos o directorios. Por ejemplo, si voy a trabajar con un directorio, la letra R significa lectura. La letra W significa escribir. La letra X significa, lo dejo para que alguno de ustedes me responda, ¿qué significa la X en un directorio? Me quedo con la respuesta de Alejandro. La respuesta de Alejandro Díaz dice que es explorar, que yo lo llevaría al concepto de acceso. Recuerden que ustedes hace un rato me dijeron que los directorios no se ejecutan. Por lo tanto, es imposible que la letra X sea ejecutar en un directorio. ¿Listo? ¿Queda clarísimo? Entonces, fíjense, nuevamente lo coloco debajo de la columna directorios. ¿Están de acuerdo? Me voy a explicarlo el concepto con respecto a los archivos. El tema de los archivos. La letra R en un archivo significa lectura, definitivo, pero también significa acceso. La letra R en un archivo no es nada más lectura, es tener la oportunidad de poder acceder al archivo, de explorar su contenido. ¿Está claro? La letra W en un archivo tiene la misma condición que en el directorio, la habilidad de poder modificar el archivo. Y la letra X en un archivo evidentemente no es acceso. Les vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué sería la letra X en un archivo? Ejecutar, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Me siguen? Ok. Le voy a colocar en color rojo acá, nuevamente. ¿Por qué? Porque tienen que tener cuidado porque la ejecución solo se le puede dar a los archivos después de que son creados. La condición de ejecución para los archivos solo se les da posterior a haber sido creados. ¿Están claros? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Me siguen? Si yo les pregunto, ¿cuál es el valor máximo por defecto a la hora de ser creado un archivo? Ojo con la respuesta. ¿Cuál es el valor máximo de un archivo a la hora de ser creado? Ok, Jesús, Alejandro y José Daniel respondieron y respondieron igual. Y la respuesta de José Daniel, Alejandro Díaz y Jesús Borges es el valor por defecto de un archivo. Y la pregunta es, ¿cuál es el valor máximo de un archivo a la hora de ser creado? Me quedo con la respuesta de Luis Alberto Pérez, que es 666. Ahora, aprovechando los conocimientos que me ha dado Jesús Borges y Luis Alberto, pregunto, ¿cuál es la variable que yo debería modificar para poder tener 666 en un archivo?
Alejandro Díaz responde correctamente. El UMAS. La variable Luis Paz también, que es el UMAS. Ahora les pregunto, si el UMAS es la variable que podemos alterar, ¿qué valor le voy a colocar al UMAS para lograr el resultado 666 en un archivo? Correcto, Monterrey. La respuesta siempre tiene que ser en minúscula porque Unix es sensible a las mayúsculas minúsculas. Perfecto, Alejandro Díaz. Alejandro Díaz responde de forma correcta colocando 4 dígitos. El primer dígito para permisos especiales que no estamos tocando el día de hoy. El segundo dígito 0 para el dueño. El tercer dígito 0 para grupos. Y el cuarto dígito 0 para otros. Es decir, yo voy a colocarlo aquí justo abajo en bien grande, donde coloco U más espacio 1, 2, 3 y 4. Esa sería la forma. Entre el comando y el 0 hay un espacio. ¿Ok? ¿Me siguen? Esa sería la forma de hacerlo. Para observar el resultado, ¿cuál sería la forma de hacerlo? Alejandro Díaz, cuéntame. ¿Cómo puedo ver si el UMAS que acabo de asignar tomó los cambios? O cualquier otra persona que esté presente en el taller. Correcto, Alejandro Díaz. UMAS solito y él debe traer el resultado 4-0. ¿Están de acuerdo? Jesús, en algún momento vamos a tocar el tema del LS y podré ayudarte con eso, pero por ahora, enfocándonos a lo que estamos viendo en pantalla, la respuesta sería el UMAS. ¿Estamos de acuerdo? Yo les dije que íbamos a probar que todo lo que estamos haciendo aquí lo íbamos a llevar a la vida real, así que me voy a cambiar a la máquina virtual. Al cambiarme a la máquina virtual, yo voy a limpiar la pantalla para no confundirnos y vamos a correr el comando UMAS 0022. ¿Están viendo la pantalla? ¿Cuál era el comando para crear archivos? Gracias, Borges. El comando es touch. Vamos a llamarlo laboratorio. Listo. Pregunto, ¿este archivo tiene permiso de ejecución? ¿Sí o no? Ok, todos dicen que no, a lo cual yo estoy en total acuerdo. Hacemos un ls -l espacio laboratorio. Observen que no hay presencia de la letra X, corroborando su respuesta. ¿Están de acuerdo? Resulta que yo quiero que el archivo tenga el dueño, el grupo y otros el permiso 6 o las letras RW. ¿Cómo hago eso para yo crear un nuevo archivo, el cual vamos a llamar lab de forma abreviado de laboratorio, que cuando se cree con 666? Perfecto. Alejandro Díaz reitera que es de la misma forma como lo hicimos hace 5 minutos atrás. UMAS 0000, ¿correcto? Para verificar, UMAS 4 ceros. ¿Están de acuerdo? Ahora le decimos touch lab, la abreviación. ¿Cómo puedo obtener la descripción de lab? ¿Qué comando debo usar? Andreina, perfecto. Luis, perfecto. Ricardo, perfecto. Chévere. Fíjense. ls espacio menos l lab.
Si ustedes comparan, ahora hay presencia de el mismo privilegio para las tres categorías. ¿Funciona lo que hemos explicado hasta el momento? Les pregunto, quiero crear ahora al app 1, pero por defecto quiero que la categoría otros tenga restringido todos los permisos. ¿Cómo hago eso? Quiero crear al app 1, pero quiero que en el momento de crearlo, la categoría otros esté restringida totalmente. Alejandro Díaz responde rápidamente. ¿Están todos de acuerdo con la respuesta de Alejandro? Jesús también. Monterrey está de acuerdo. Así que le ponemos 1, 2, 3 ceros, ¿correcto? Y un número 6. Porque mientras más alta sea el valor del UMAS, menos permisos vamos a tener. ¿Cuál es el comando para crear archivos? ls-l del archivo que acabamos de crear y observe que se ha logrado el objetivo. Los tres caracteres que representan la permisología de la categoría otros están ausentes. ¿Me siguen? ¿Se entiende cómo trabaja el concepto de los permisos en los archivos y directorios? Excelente. Una vez que tienen dominado eso, entonces ahora me voy otra vez a la pantalla electrónica o la pizarra electrónica para explicar cómo cambiar los permisos de un archivo o un directorio después de su creación. Voy a abrir una nueva pantalla, una nueva pizarra. En esta nueva pizarra, aquí podemos regresarnos atrás y puedo seguirles mostrando la información. Me voy a mi nueva pantalla. En mi nueva pantalla voy a explicar cuál es el comando y cuál es la sintaxis para cambiar la permisología, ¿ok? Miren, cmd representa comando, opt de opción, perdón, vamos a colocar mejor op nada más, cmd y op de operación. Luego vamos a colocar a who y por último vamos a colocar permiso. Vamos a colocar file name y voy a depurar a ver que no esté cometiendo ningún error, ¿ok? Ok, aquí tengo que hacer un cambio. Lo primero sería a quién le voy a cambiar la permisología. El segundo sería la operación de que voy a aplicarle a la permisología, el tipo de permiso que voy a otorgar y por último, si el permiso se lo voy a aplicar a un archivo o un directorio. Ahora, esa sí sería la forma correcta. Esto sería como el header, el encabezado de lo que voy a mostrar ahorita. ¿Quién sería el comando? El comando sería chmod. ¿Quién entra en la columna who? ¿De quién? En la columna de who o quién entra la letra U, que ya ustedes saben quién es, ¿verdad? La letra G, que ya saben quién es. La letra O, que ya saben quién es. Y la letra A, que ya saben quién es. ¿Cuál de esas tres letras no conocen? Perdón, de esas cuatro letras. Andreina indica la A, Carlos indica la A. Recuerden, ojo con Unix porque es sensible a las mayúsculas y minúsculas. A no es más que todos. O es lo que ya ustedes conocen como otros. G es lo que ya ustedes conocen como. Y U
no es más que lo que ya ustedes conocen como user. ¿Están de acuerdo? Operación. Cuéntenme una cosa. ¿Cómo creen ustedes que harían si yo tengo permiso de ejecución y quiero quitar? ¿Qué operación aplicaría? Tengo permiso de ejecución y quiero sustraer, remover, eliminar el permiso de ejecución. ¿Qué operación usaríamos? El UMAS sería la variable. ¿Se acuerdan del valor del UMAS que se lo restábamos a el valor máximo? ¿Qué operación fue esa que aplicamos? Acabo de decirla. Perfecto. El signo menos, que definitivamente es restar, o ¿están de acuerdo? El signo más, que sería adicionar, y el signo menos, que sería asignar. Cuando utilizamos el menos, tenemos que saber cuánto tenemos para saber cuánto vamos a quitar. Cuando usamos el signo más, tenemos que saber cuánto tenemos para saber cuánto vamos a agregar. Cuando usamos el signo igual, no nos preocupa cuánto tenemos, porque simplemente estamos reseteando, es decir, estamos colocando un nuevo valor. ¿Se entiende? Es decir, que para usar el más o el menos hay que tomar en cuenta lo que tengo actualmente como permiso. Pero si uso el signo igual, a él no le va a importar porque simplemente toma el nuevo cambio. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Nos vamos ahora con el campo permisos. ¿Cuáles son los permisos? ¿Cómo ustedes han visto los permisos según los ejemplos que hemos planteado ahorita? ¿De qué forma se han visto los permisos? Perfecto, a través de las letras. Y cada letra de esa tenía un valor. ¿Se acuerdan cuáles eran los valores? Es decir, que los permisos se pueden representar por letra o por número. Cuando yo utilizo las letras, eso se llama permisos por modo simbólico. Y cuando utilizo los números, se llama permiso por modo octal. Las letras, modo simbólico, y los números, modo octal. ¿Están de acuerdo? Si yo tuviera que representar los permisos con las letras, haciendo referencia al permiso máximo, ¿cuántas letras tengo que usar? Ya me lo respondieron por ahí, Luis Paz me lo respondió. ¿Cuál sería? Esto, ¿no? Y si tuviera que representar esas letras en números, ¿cuál sería? El 7. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Perfecto. Y por último, el file name. ¿Qué es el file name? Lo que hemos llamado los archivos que hemos creado, ¿no? Laboratorio, lab y lab 1. ¿Se entiende eso? ¿Hay alguna pregunta? Ok. Asumiendo que yo en este momento hago un más y le pongo 0022. Luego hago un touch y creo un archivo llamado Lola y le hago un ls-l a Lola. Él me va a decir que es un archivo, que el permiso del dueño va a ser rw- porque no puede ser ejecutable, que el permiso del grupo va a ser rw-, ¿por qué? Porque pertenece a un grupo privado y el grupo privado está solamente conformado por el mismo usuario. Y por último, el permiso de la categoría otros, que sería
R guión guión. ¿Están de acuerdo? Si yo tuviera que representar esto en números, ¿qué era? 6, 6, 4. ¿Están de acuerdo? Todo esto que estoy mostrando aquí en pantalla es lo que vieron en la primera lámina. ¿Se acuerdan? Ok. Ahora, ¿por qué los separé así? Para que les quede claro. La primera categoría, ¿quién es? El dueño. La segunda categoría, ¿quién es? El grupo. Y la tercera categoría es otros. Ahora, sabiendo que este archivo tiene 664, yo quiero que este archivo se convierta en ejecutable para las tres categorías. Yo quiero que el dueño, el grupo y otros puedan ejecutar este archivo. Aquí es a donde entra la explicación que está en las líneas de arriba. ¿Me siguen? ¿Cuál sería el comando? ¿Cuál sería el comando? Perfecto, Jesús, chmod. Luego, ¿qué otra cosa? ¿Qué me recomiendan? Basándonos en la chuleta que estoy colocando arriba. Después del chmod, ¿qué pondría? Ok, vamos a ver, para tomar en cuenta, Alejandro me da una opción interesante, A más 1. Sin embargo, voy a diferir un poco ahí, Alejandro. Luego me dice Jesús, no, O 6. Y luego me pone nuevamente O igual a 6. Alejandro insiste, bueno, ok, fíjense. Cuando hablamos de asignar los permisos, no puede haber una asignación híbrida. Es decir, yo no puedo combinar las letras con los números. Si uso las letras, asigno los permisos con puras letras. Si asigno los permisos con números, es única y exclusivamente puros números. Por eso, lo de A más 1 no me convence, Alejandro, ¿ok? ¿Va bien? Cuando se usan los números, otra cosa que tienen que tener claro es que no se utilizan las operaciones. Cuando se usan los números, no se utiliza ni el menos, ni el más, ni el igual. Por eso tampoco me convence el de Jesús que dice O igual a 6. Entonces, miren, yo haría esto. Para tomar en cuenta la iniciativa de Alejandro, yo usaría la letra A. ¿Están todos entendiendo por qué yo usaría la letra A? Alejandro, eso también está bien la respuesta. Sin embargo, ojo porque pusiste 666 y yo lo que quiero es ejecutar. Ok, la letra A significa all, las tres categorías. Les pregunto, si ustedes observan acá lo que yo estoy poniendo sombreado en azul, ¿qué letra le hace falta que yo estoy pidiendo? ¿Cuál es la letra que hace falta que yo estoy pidiendo? La X. Me quedo con la respuesta de Luis y con la respuesta de Borges, la letra X. Ahora, si le hace falta, ¿qué operación harían? Si le hace falta, ¿qué operación aplicarían? Ok. Borges responde adicionar, que se representa con el signo más. ¿Cuál es la letra que le hace falta? Pregunto. Jesús o Borges responde la letra X. ¿Están todos de acuerdo? Sí, porque yo no veo presencia de la X y yo quiero que tenga. Así que la letra que hace falta es la X. Entonces, esto que está diciendo A de all, el signo más de agregar la X. ¿Qué es lo que me hace falta según esta sentencia? ¿Qué me hace falta en esta sentencia? Correcto, el nombre del archivo. Al darle Enter, yo debería tener como resultado un ls menos -l del nombre del archivo y me debería decir que es un archivo
que tiene RWX, que tiene RWX y que tiene R-X. Eso es lo que debería aparecer. Ojo, Borges, porque como yo solamente utilicé la X, lo único que agregué fue la X. Si observas la categoría otros solo tenía R. Así que el único cambio que debes notar es que en la categoría otro se le agrega la letra X, no la W. ¿Ok? ¿Se entiende la explicación, Borges? Ok. Como les dije que lo que íbamos a hacer en la pantalla electrónica lo íbamos a llevar a la vida real, me voy a cambiar a la máquina virtual. Miren, declaré el UMAS, creé el archivo, verifiqué la permisología, cambié la permisología y comprobé la permisología. ¿Correcto? Correcto, Alejandro. Esa también es otra forma de hacerlo. Tal cual como lo está plasmando Alejandro en el chat, es otra forma de hacerlo. Estoy en la máquina virtual. En la máquina virtual, ¿qué hago? Declaro la variable. ¿Cómo la declaro? 0022. Luego, ¿qué hago? Creo el archivo. ¿Cómo lo llamé? Lola. Pido información del archivo. Pido el archivo, ¿no? Tengo en el archivo ausencia de la X, ¿correcto? ¿Están de acuerdo? ¿Me siguen hasta acá? Perfecto. Ahora le digo chmod a más X. Lola, que es el nombre del archivo. ls-l. Lola. Fíjense cómo cambió de color negro a color verde. Fíjense que acá no había presencia de la X y acá hay presencia de la X. Borges, fíjate que tal cual como te mencionaba, en otros no hay presencia de la W en otros. ¿Se entiende? ¿Le funciona? ¿Alguna pregunta? Es correcto, vamos a verificar por qué. UMAS, me dice Carlos Dávila que en la del grupo no apareció la W. Es correcto. ¿Quién me ayuda con esto? Ya yo sé por qué. A ver, ¿cuál es la diferencia entre el 2 del grupo y el 2 de la categoría otro? Ninguna, ¿verdad? Si nos vamos al cálculo que estamos haciendo aquí en la tablita, nos vamos a la primera lámina. Recuerden que el permiso máximo de un archivo es 666. Correcto. Si yo le aplico el 022, queda 644. Recuerden que si yo tengo que representar el número 4 en letras, es la letra R, ¿correcto? El número 4 en letra es la letra R. ¿Sí? Esto significa que si me voy aquí a mi pantalla, cuando yo usé el 0022, lo único que le asigné fue al principio la letra R. Observen que aquí no está. Cuando yo utilizo A más X, lo que hago es agregar X a cada una de esas categorías. Es decir, que el dueño tendría RWX, el grupo que solamente tiene R, tendría que ver el efecto en la letra X y otros tendría que ver el efecto en la letra X. Vamos bien, estoy explicando la razón por la cual se diferencia a lo que yo estaba presentando allá. Correcto. En este caso, Borges está aclarando en el chat la razón por la cual no coincidió.
porque yo debía haber usado entonces un valor de U más 0002. ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Por aquí, uno de sus compañeros, vamos a recordar a ver quién fue, uno de sus compañeros utilizó en la sintaxis asignación de permisos en modo octal con los números. A ver si logro captar quién fue. En el chat, su compañero colocó, ok, fue Alejandro Díaz. Alejandro planteaba también que hay la posibilidad de que los permisos se cambien en modo octal. Recuerden que al principio le dije que la permisología se cambia de dos formas, con las letras que se representa en modo simbólico y con los números que se representa en modo octal. Para poder plasmar el ejemplo que colocaba Díaz, yo podría haber hecho, por ejemplo, chmod 640 Lola. Este 640 Lola podría ser lo mismo que haber hecho chmod u igual a 6, g igual a 4, o igual a 0. Miren lo que estoy haciendo yo. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con lo que yo acabo de decir? Cuéntenme. Aquí voy a prestar atención a ver si estaban siguiéndome en todo lo que yo expliqué. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que yo acabo de colocar a la derecha? Creo que ya se cerró la sesión, Agus. Ok, esto aquí no puede combinarse estado simbólico con octal. Así que sería U es igual a RW para tener 6, G es igual a R para poder tener el 4, O es igual a absolutamente guión. ¿Por qué? Porque no hay permisos de acuerdo a la explicación que estoy dando acá. Esto sería el modo octal. Con esto lo dejamos hasta aquí para atacar los permisos. Recuerden, dejar sus comentarios con las personas que están coordinando la actividad para poder saber si podemos repetir esta actividad con otros temas y con otros materia, como es el caso de productos o fabricantes en desarrollo, redes, para que lo puedan ver o si quieren seguir ahondando en el tema de Linux. Para ello pueden comunicarse con las personas que coordinaron esto desde la parte de lo que es el cliente por parte de ustedes y con Augusto, que es el que está llevando la asesoría. Me despido. Recuerden, por favor, seguirnos a través de las redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook, @SoftTrainBE. Se despide su servidor José Garagorri.